En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el doctor José Ricardo Taveras, brillante abogado y ex director general de Migración. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar nuevamente por aquí, como siempre. Un gusto recibirle. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué opinión le merece este mensaje que dio esta misma semana el episcopado dominicano con el tema migratorio? Mira, yo siempre he dicho que el tema de la migratorio es un tema muy complejo, que es como la famosa frase de que todo es según el color del cristal con que se mira. Yo tengo cierta indulgencia con la iglesia cuando habla del tema de la migratorio, porque la iglesia mira el migrante desde el punto de vista del humanismo cristiano y hace un abordaje en el sentido de que debe ser protegido como un prójimo, como parte de, como tal, el ser humano como tal. Sin embargo, a veces se incurre en exceso. Cuando la iglesia te pide a ti que al Estado que preserve derechos humanos, estamos de acuerdo con ella. Cuando la iglesia te dice que se eviten esos abusos, estamos de acuerdo con ella. Nadie quiere, por ejemplo, ningún dominicano sensato quiere un oficial de migración, un policía, un guardia haciendo cosas indebidas, cobrando peaje. Bueno, no hay problema. Por ejemplo, cuando una persona llega a un centro hospitalario en una situación de emergencia, que es la única obligación que tiene un Estado, de atender a un paciente en una situación de emergencia, ahí tú no puedes estar mirando nada. Como por ejemplo yo siempre digo que hay que distinguir entre la mujer grávida y la mujer en labores de parto, porque la gravidez no es una enfermedad. Yo no creo que tengamos diferencia. Probablemente la iglesia incurre en el exceso a veces de decir que se proteja a la mujer grávida, pero sería bueno que ayuden a buscar los recursos. Entonces, en general, siempre y cuando ellos se circunscriban al ámbito del humanismo cristiano y se refieran a esos temas como parte de sus dogmas y de sus principios, me parece bien. Ahora, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y quien lo enseñó fue el propio Jesucristo. Exactamente. Entonces, lo que la iglesia debe comprender es que el Estado es el fiel de la balanza de todos los intereses y que como tal debe siempre considerar la visión del humanismo cristiano en el tratamiento de los temas, incluyendo el migratorio, pero al mismo tiempo tiene que aplicar la ley. Entonces, porque también eso es un dogma cristiano, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, se hace, siempre habrá que tolerarle que hagan ese tipo de reclamos, pero el Estado debe pura y simplemente hacer su papel. Sí, haciendo la salvedad de que la tolerancia jamás es en base a una injusticia. Entonces, partiendo de esa premisa, vamos a entrar a lo que actualmente está sucediendo en la República Dominicana con las reuniones a través del Consejo Económico y Social, CES, que fue llamado a participar en el marco de la reunión del presidente con los expresidentes ante, digamos, la gravedad de la crisis haitiana con nuevos ingredientes. Entendemos que no son nuevos, sino que se han agravado porque no ha habido variación, solo intensidad. Ahora bien, me preocupa una particularidad de esa reunión del CES y quisiera que, de acuerdo a su experiencia y su área de trabajo, las leyes y el derecho, que lamentablemente se usan para torcer, nos lea tras la línea qué significaría que ahora, justo hace unos días, cuando se está discutiendo la probabilidad de remediar una crisis haitiana con otro plan de regularización de extranjeros, independientemente de que le coloquen otro nombre, se ha involucrado ahora
a las Naciones Unidas, que históricamente, desde 1949, han definido la ruta trazada para los haitianos emigrar masivamente como política migratoria. ¿Qué valoración da a la inclusión de la ONU ahora en el CES? En el diálogo del CES. En el diálogo del CES. Grave. Eso es grave. Yo no lo sabía. De hecho, tuvieron reunión en el mes de junio en un hotel de la ciudad de Santo Domingo, 2 días, para discutir precisamente los temas de la mesa del CES. No, mira, yo te voy a dar mi lectura del tema del CES. El presidente Abinader tiene una decisión. Él hace tiempo que ha expresado que hay que regularizar la mano de obra haitiana, la que trabaja regularmente en el país. Lo ha dicho en múltiples, en mis redes sociales de vez en cuando yo comparto videos donde él lo dice. Incluso hay que modificar esa ley, porque esa ley dice que para tú poder estar regular, tiene que entrar regular desde Haití. Entonces habría que mandarlo para Haití para que después vuelvan para acá. Y eso es una locura, dice él. Y eso no es una locura. Eso lo hacen en todos los países democráticos. No, es que la locura es que ellos entren aquí y que el Estado premie esa presencia. Entonces, más de una vez, porque ya se hizo para resolver un problema muy específico, que fue los registros. Ese fue el espíritu del legislador, porque yo era diputado en el momento que esa ley se aprobó. Se hizo para resolver el tema de los que estaban en registro civil. Entonces, el presidente Abinader ha entendido, ha podido observar, porque él vive midiendo, él vive muy pendiente de la presión de las redes sociales. Voy a usar un término que quizás no es medio gráfico, dice que el país está engreñado con el tema migratorio. Porque entonces él está viendo el peligro que tiene el abordaje de su política frente a la población. ¿Y qué ha querido él? Bueno, sedacear el tema y compartir responsabilidades, porque es una petición de los jefes del país, de los dueños del dinero, de los que financian la campaña. Entonces, él lo que ha dicho a los expresidentes, vengan, porque a ustedes también le dan esta gente para campaña, y ellos quieren que le resolvamos este problema con biometría. Entonces yo no me puedo chupar esto solo. Leonel Fernández, me imagino que fue el de la idea, porque esa concepción del CES es de Leonel, habrá dicho, bueno, hay un entorno institucional que parece que el presidente lo ignoraba, constitucionalmente establecido, que es el Consejo Económico y Social, que se vaya a dialogar. Entonces, muy del estilo del presidente Fernández, como sedacear los problemas. ¿Qué va a salir de ahí? De ahí lo que se está procurando políticamente es que salgan propuestas y que la responsabilidad política sea compartida por el sistema político. Y que se satisfaga la intención de la plutocracia empresarial. De los capitales. Claro. Yo en ese sentido, doctor, porque yo le tenía esa pregunta, porque usted habla de Leonel, en sentido general, si fue correcta esa decisión. Es lo mejor. El que se esté hablando ahí, creo, primero es un órgano establecido constitucionalmente. Vamos a ver con qué salen, porque el problema es que sea institucional, que sea constitucional, que el diálogo siempre sea importante en una sociedad, y hay mucha gente valiosa trabajando. Ahora, si esa aprensión que yo tengo, que ya la expresé y no la voy a repetir, es así, y si de ahí sale un resultado diciéndole al país que van a establecer un plan de regularización para crear una identidad biométrica, que es lo que están pidiendo los empresarios, entonces yo soy el primero, busquen mi cuenta de redes sociales, que voy a decir, yo voy yo solo, el que quiera que vaya, el que no, porque me voy a parar donde sea que haya que pararse. Yo solo, para si el país quiere ir, que vaya, y de ahí tenemos que irnos todos. Yo me imagino que lo que yo estoy planteando lo vamos a salir a decir todos, nos vamos todos, es ponernos de acuerdo dónde vamos a ir, a protestar, porque no se puede satisfacer a la plutocracia dominicana
con que se cree una identidad biométrica para acreditar identidad de extranjero en un estado que no... El ciudadano extranjero tiene que ser acreditado por su estado, porque la biometría es un mecanismo científico de identificación, no de identidad. Que no es lo mismo. Explique legal y jurídicamente la diferencia. La identidad es la que da el Estado cuando reconoce que tú eres parte de su nación. Y le debe derecho. Entonces, automáticamente el Estado haitiano acredite un ciudadano, nosotros estamos en capacidad. Ahora, imagínate qué estaríamos nosotros haciendo con eso. Y este tema es muy importante. Automáticamente nosotros podamos complacer esos intereses tan voraces que no se detienen en el interés nacional. ¿Qué estamos haciendo? Un libro registro de extranjería, entre comillas, sobre la base de identificación biométrica, acreditando nacionalidad extranjera sin tener facultad para eso. Mañana va a pasar, ya tenemos 2 millones de haitianos registrados biométricamente y con un carnet. Cuando vayamos donde el Estado haitiano, mira, aquí tenemos 2 millones, ¿y quién te dijo a ti que esos son haitianos? ¿Y quién puede forzar al Estado haitiano a admitir que esos ciudadanos son de ellos? Porque para que la gente entienda... Y sobre todo cuando han nacido aquí, muchos de los que están naciendo aquí. Pero es que en ningún momento las leyes dominicanas reconocen como dominicano a quien nazca aquí. Exactamente, pero yo lo que te estoy hablando es el tranque que vamos a tener a mediano plazo. Porque si lo primero que nosotros tenemos que exigir es que el Estado haitiano acredite y enfrentar la campaña que dice en Haití no hay registro civil. En Haití no. Ya, yo entendía que eran 6 millones de haitianos que habían cedulado. Hay 7 millones de haitianos cedulados de 10 millones. Entonces calcula, eso es casi plena la población económicamente hábil, o sea, de mayores de edad, porque calcula a los niños. Entonces, eso es casi plena. Y para tú tener cédula, ya tú presentaste un acta de nacimiento. O sea, señores, de que hay una vocación por la falta de documentación, sí. Pero si mientras nosotros estamos diciendo, no, pues te vamos a coger como quiera, para que este mercado siga distorsionado, entonces estamos mal. O sea, entonces, dándole papeles dominicanos a personas que de origen no tienen papeles. Exactamente. Eso es un crimen. Lo primero que tenemos que hacer es una condición sine qua non, que el Estado haitiano acredite sus nacionales. Porque si no los acredita, la República Dominicana no puede crear un libro registro de extranjería sobre la base de valoraciones de identificación biométrica, que eso no es identidad. La identidad es una cuestión de naturaleza jurídica. ¿Qué lo da el hecho de tú nacer en un territorio o ser hijo de una persona que tenga la nacionalidad de ese territorio, que ese Estado te reconozca y que tú pases a ser un sujeto de derecho? Porque una cosa es tú como ser humano y otra cosa es tu personalidad, que es la que ejerce deberes y derechos. Y para eso tú necesitas un Estado que te acredite frente al otro. ¿De qué manera puede el Estado dominicano crear una acreditación? Eso de que existe identificación biométrica, porque he visto a líderes empresariales decir eso. Eso es mentira, eso no existe. La biometría es un mecanismo de identificación. De manera que, pero no quiero cerrar esta pregunta sin decir, porque fue muy importante el tema de las Naciones Unidas. Que bueno, en un diálogo, bueno, escuchar probablemente un experto de Naciones Unidas, me parecería que es oír una voz, porque al fin y al cabo la comunidad internacional gravita sobre este tema. Pero incluirlo ahí, eso no. Eso es un despropósito. Inaceptable. Si están ahí, yo creo que no puede ser que estén ahí, porque yo fui invitado a una de las mesas, de hecho ya tengo otra invitación a otra mesa, y yo no vi representantes de Naciones Unidas. No, ¿A qué mesa fue usted? A la mesa al eje, que es el tema del problema laboral.
Porque Sí. todo lo demás es cháchara. Exacto. En el fondo, aquí lo que se está tratando de complacer al liderazgo empresarial. Efectivamente. Todo lo demás es cháchara. Bien, doctor, con su permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. De regreso a Encuentro Directo junto a nuestro invitado, el doctor José Ricardo Taveras, abogado y exdirector general de Migración en la República Dominicana. Abordábamos una serie de elementos necesarios poner sobre la mesa ahora que se discute en el CES la problemática haitiana desde diversas esferas frente a lo que el presidente Luis Abinader ha declarado en innumerables ocasiones la peor crisis que enfrenta incluso la República Dominicana. Hablamos de control por parte de bandas, incremento de violencia, pero más importante aún, la presión migratoria y demográfica que implica para la República Dominicana el problema de al lado que lo tenemos dentro. Yo quisiera su perspectiva y a la vez la posición jurídica de la siguiente situación que yo le voy a plantear en derecho internacional. En República Dominicana tenemos una problemática que no se presenta en otros países a nivel migratorio, que al día de hoy incide directamente en nuestra soberanía, y es que las legaciones diplomáticas haitianas se niegan abiertamente a inscribir y reconocer a sus nacionales nacidos en la República Dominicana, que no sucede con otros países. ¿Qué procede en buen derecho internacional, materia jurídica, en el caso que un país como Haití se niegue a reconocer el nacimiento de sus nacionales en República Dominicana? Mira, ese problema es viejo. Cuando yo trabajaba en migración, que se había establecido el libro registro de nacimiento de extranjeros. El libro rosado. En el 2007, exacto. Eso era un crimen porque que se llamaba libro rosado, decía las Naciones Unidas, eso era discriminatorio, que era diferenciarlo de color. Pero hay que diferenciarlo porque una cosa es un nacional y otro un extranjero. Exactamente. Pero querían desdibujar la línea jurídica. Un disparate, pero bueno, son de las cosas que tú tienes que enfrentar, porque tú vas a esas cosas y tú te dices que estamos hablando de esta basura, perdiendo el tiempo en esto. Pero esa es la comunidad internacional. ¿Qué vamos a hacer con ella? Burocracia. Ahora, y vuelta. lo malo es cuando tú te subordinas a ella, tú ves. Porque los estados que tienen conciencia la ponen en su sitio. Entonces, ¿qué pasa? En un momento, cuando te estoy hablando, habían actas desde el 2007 y en Cancillería estaban almacenadas todas las actas. Don Carlos Morales Troncoso, mi querido amigo, que en paz descanse, me dijo de que este problema, nosotros mandamos las actas de todas las embajadas y la haitiana no las recibe. Aquí hay, cuando yo voy, me mostraron un lugar donde tenían almacenadas todas las actas haitianas, que se las remitían al consulado y la embajada las devolvía. Entonces, obviamente yo me planteé, hice una denuncia, diciendo que el Estado haitiano era irresponsable, que estaba haciendo... Y ellos fueron y recogieron todas las actas que había en el momento que yo hice la denuncia. Las recibieron. Y las acreditaron. Pero había... Bueno, ya lo que ellos hicieron con esas actas, no sé. A mí lo que me importa es que el Estado dominicano no admite esa acta como ciudadano. Que el Estado haitiano no le diera curso para incluir en el registro civil de los haitianos eso, allá ellos lo que hagan. Porque fíjate que la política migratoria que hay que tener en cuenta, porque aunque se conecta con el derecho internacional por razones de que trata con extranjeros, no es una política exterior de los estados. Eso es parte de la seguridad interior del Estado, que es una cosa que nosotros tenemos que aprender a distinguir.
Fíjate que incluso la Dirección General de Migración, que debiera ser un ministerio, pero por razones presupuestarias, las direcciones generales, que aunque tienen autonomía en todos los sentidos, sobre todo cuando están creadas por ley, pero se ponen por razones presupuestarias bajo la sombrilla de un ministerio, y es bajo el Ministerio de Interior y Policía. ¿Por qué? Porque es una política de naturaleza de seguridad interior del Estado. Entonces, tú tienes ahí, como vamos a decir, la seguridad, la frontera jurídica del territorio nacional. Entonces, tú tienes frontera jurídica a nivel aéreo, a nivel marítimo y a nivel terrestre. Entonces, yo tengo una discusión muy seria, por ejemplo, con el tema de la retención administrativa que se hace con los extranjeros, que hay abogados que las confunden con la prisión del derecho penal, que se está suponiendo que nadie lo puede detener por más de 48 horas. Pero una cosa es eso, porque tú estás siendo privado de tu libertad, y otra cosa es que tú seas un extranjero, que estás en el territorio nacional y eres retenido y se te lleva a un área estéril, como es el centro de retención de Jaina, que es un área estéril, porque el que está ahí es porque está esperando deportación. Y si bien cuando se trata de derechos humanos, no importa dónde tú estés, hay que protegértelo, sea tú nacional o extranjero. Pero cuando un ciudadano está en esa área esperando un vuelo, un barco o una guagua para que lo lleve a la frontera terrestre, por una cuestión jurídica no está admitido en el territorio nacional. Y la jurisdiccionalidad del aparato judicial es precaria. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro ese tema. Que ellos hagan lo que les dé la gana, que no lo inscribieron allá. Mira, pues mira, que yo no les recibo, ellos no reciben las actas, yo se las mando y no se las recibo para atrás. Que hagan lo que les dé la gana, yo lo que no la quiero recibir, mira, aquí te la dejé con un acto de alguacil para tener una constancia, o con un notario que vaya y diga, se la dejé aquí. Pero eso no lo ven los organismos internacionales. Y tú tienes que, sobre esas bases, armar una crisis. Yo te voy a decir, yo fuera el presidente de la República y la embajada haitiana hace eso, prohíbo los partos que vayan a parir en el camino cuando vayan hacia la frontera. Que de hecho, porque te voy a explicar la algo, forma en que ellos constantemente lo hacen es así. Si nosotros estamos contribuyendo con ustedes, sirviendo de paritorio de la nación haitiana, y estamos gastando un dineral, y encima de eso usted viene a contrariar el orden constitucional de la República Dominicana en lo que tiene que ver su nacionalidad. Entonces yo simplemente armo una crisis, no a cero haitiana en ningún hospital, y le digo al ministro y al jefe del ejército y Cefrón y a todo el mundo, si me entra una parturienta, si me llegan a los hospitales, yo voy a entender que ustedes la están dejando pasar, los voy quitando hasta que aparezca el liderazgo que haga valer esta orden. Porque si te estamos ayudando y tú de ñapa te estás negando, en esa ocasión ellos la recibieron porque yo los sometí a presión pública. Pero no sé qué pasó después que yo salí de ahí. Mientras yo estuve ahí, ellos la estuvieron recibiendo. Parece que volvieron a la práctica anterior, conforme tú me explicas, y el Estado Dominicano tiene mecanismos para forzarlo. Y el primer mecanismo es, bueno, mira, a mí no me importa, porque aunque tú no recibas el acta, ese ciudadano no es dominicano, sigue siendo haitiano. Y yo te lo voy a mandar para allá y tú sabrás. Y si tenemos que llegar donde tengamos que llegar, se llega. Pero estar claro que es un tema de seguridad interior. Doctor, muy importante. Doctor, en las redes se ha hecho viral, yo no sé si usted ha visto, desde el jueves pasado, un carnet de estadía provisional a un trabajador haitiano pedido en el mes de abril. ¿Usted tiene información sobre eso? Sí, me llegó, lo compartió mi querido amigo Juan Miguel Castillo conmigo hoy. Lo estuve viendo. Yo he dicho que el presidente está en esa política hace tiempo. Yo no sé si la Dirección General de Migración, si eso es legal, porque habría que ver si
Sí, porque también te lo falsifican, tú ves. Yo entiendo, espero que la Dirección General de Migración no esté envuelta en eso, pero si está envuelta es por una orden directa del presidente de la República. Al estilo de lo que dijo el ministerio. Acuérdense, perdóname, antes de que tú, para que no se me vaya ese detalle, es que ya lo hicieron con los venezolanos. Sí, sí. Ese plan especial que se hizo con los venezolanos, con el cual yo estoy plenamente de acuerdo, porque porque nosotros tenemos una deuda con Venezuela. Y aquí lo que hay son 50 o 60 mil venezolanos. Doctor Taveras, que no es la misma situación. No es lo mismo, pero eso sí es un problema migratorio. Exacto, en eso porque hay papeles. Lo hemos hablado muchísimo. Claro. Y esa gente ingresó legalmente, claro, lo que se ha quedado ilegalmente. Y la penalización de esa estadía es económica. Correcto. Entonces, pero yo estaba de acuerdo con que se buscara una solución, pero yo recuerdo que le advertí, me degañité diciéndole al presidente, la solución que se busque no se puede hacer por una disposición administrativa, tiene que ser por una ley. Vamos a resolverle a los venezolanos como es. Eso que fue un regalo envenenado que le dieron a los venezolanos. Entonces puede ser, si el carnet, porque yo prefiero pensar que es falso. Si el carnet es cierto, entonces hay una orden presidencial, porque Migración no va a hacer eso sin orden superior, que ha instruido eso, y si lo están haciendo, esto es absolutamente ilegal. Están prevaricando. Entonces yo quisiera que Migración diera una explicación, esperar que ellos la den, a ver, porque si lo están haciendo, porque eso no significa que Migración no pueda expedir su carnet. Porque si ese trabajador hoy, en este momento, una persona ingresa por uno de los puntos de control fronterizo con una visa de trabajador temporero y aplica dentro de los 30 días con su expediente normal y tiene un contrato, Migración puede estar regularizándolo hoy tranquilamente. Yo lo que quiero saber es, porque usted sabe que hablamos lamentablemente de diferentes modalidades de regularización de mano de obra haitiana, porque esa élite empresarial que controla estas decisiones ha estado de manera reincidente afirmando que necesitan unas cantidades determinadas de mano de obra, le hacen falta. Pero mi pregunta sería la siguiente: a raíz del único plan que prevé la ley de migración hacerse y que ya se hizo, el plan de regularización del año 2013-2014. Y que no tiene que haber ni uno más. Y no debe haber otro más legalmente hablando. Mi pregunta es, esos aproximadamente 300,000 que fueron beneficiarios, aún sin cumplir los requisitos básicos y la mayoría sin haber depositado un papel, ¿por qué no son tomados de ese grupo la necesidad de mano de obra haitiana y se pretende institucionalizar un modelo de reciclaje para estar en un constante círculo vicioso de corrupción migratoria? Bueno, fíjate, el problema es que la clase política dominicana, que es lo mismo decir la que gobierna, tiene el complejo de bombero. Cuando se armó la crisis mediática en torno a la sentencia 168-13, el gobierno de Danilo Medina se dejó agobiar y se abrumó con el tema. Yo recuerdo al presidente, mira, me están llegando cartas del mundo entero. Digo, presidente, a mí me llegan todos los diciembre para que dejen entrar los haitianos para atrás. Yo leo la primera. Pero en diciembre no se hacen ni deportaciones en República Dominicana. Pero es para que cuando vengan de retorno de Navidad, porque se van de Navidad y en enero siempre hay crisis, cuando lo contienen. Amigo, a mí todos los diciembre me llegan para que Migración deje entrar los que se fueron de Navidad. Y entonces yo digo, usted busca el modelo y es una cartica que publica Human Rights Watch. Como de costumbre. Y entonces hay un reguero de vagos en el mundo que cogen, lo llenan y se la mandan, porque le dicen, escríbanle al presidente de la República Dominicana. Y hay una cartica, búsquela, mire. Eso es lo que hacen. Entonces, Montalvo, que es una persona que le ha hecho muchísimo daño y tenía un peso muy grande con el presidente Medina, lamentablemente,
era partidario de que aquí se pudo simplemente con una fotocopia. Fronteras abiertas. Con una fotocopia y ahí se hizo como él quiso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando fueron a auditar el plan, este gobierno no se ha atrevido a decir lo que encontró ahí. O sea, es nulo, 100%. Porque todas las, de manera provisional, todas las acreditaciones de identidad que hay ahí son o falsas o sustentadas en fotocopia. Pero si hubo Entonces, una auditoría. ¿Cuál es el tema? Sí, la hubo, pero no la han publicado. Pero se tiene toda esa información. No, o sea, la información... 97% de los beneficiarios no cumplieron con los requisitos básicos. Pero entonces, ¿qué tú quieres? Que es un colapso. Son ilegales, legalizados ilegalmente. Se suponía que esa gente tenía que volver a renovar. Acuérdate que eso tenía un plazo para que ellos fueran a renovar y los fueron reconduciendo en el gobierno de Danilo Bonilla como 3 o 4 veces. Entonces, ¿cuál es al final? ¿Qué pasó? Bueno, que esa gente no volvió a renovar. Porque no tienen nada, porque es falso. La mayoría del estatuto es falso. Bueno, solo nos queda agradecer su participación. El tiempo pasa rápido. Y yo espero que lo tengamos muy pronto porque y finalmente hablamos nada más de migración. Y eso que se nos quedó el 80-20, que ahora está al revés. Mira que lo hicimos rápido. Sí. Fue rápido. Gracias, doctor. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos ya a la rectica final de Encuentros Directos.